capítulo 14, versículo 24. Amén. Así que para mí es una bendición que Dios me dé el privilegio de poder hablar hacia usted de parte de Él, y mi pastor también, que tenga la confianza de que muchas veces nos presentamos en este lugar, pero muchas veces podemos predicar una palabra por contienda. Muchos predican una palabra porque se lo imaginaron, pero cada vez que nos presentamos en este lugar tenemos un compromiso con ustedes, pero también primeramente con Dios. Y así que, primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 24. Yo creo que ya todos lo tienen. Me pueden decir un amén para empezar a leer tal como está escrito: honrando al Padre que dio a su Hijo unigénito, y dar a ese Hijo único, y también al Hijo que dijo: Padre, que se haga tu voluntad, y al Espíritu Santo, que si Él no estuviera en este lugar, no podríamos tener esa sonrisa de victoria. Amén. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan, y todo el pueblo halló un bosque donde había miel en superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. El verso 44 y 45 dice: y Saúl respondió: así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación a Israel. ¿No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios? Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Puede tomar asiento. Acabamos de leer una historia acerca del pueblo de Israel, el pueblo de Dios que está en un momento de una guerra. El pueblo de Dios siempre se mantiene en pie de batalla. El pueblo de Dios siempre está en guerra. Yo no sé, pero si usted se entiende conmigo, casi el pueblo de Dios cada día estamos en guerra. Ahora no es lucha contra sangre y carne como en ese tiempo, pero ahora luchamos contra huestes, potestades de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes, y automáticamente, desde cuando nosotros venimos al Señor, nos damos cuenta, desde ya otro día, las cosas empiezan a cambiar y tenemos que formar un carácter de un guerrero. Yo no sé si a usted le pasó eso, pero a mí me pasó. Desde cuando yo vine al Señor, a mí me hablaron y me dijeron que había una tierra prometida, que había una gloria. Yo dije: eso está bueno, porque yo no me quiero ir para el infierno, y me empezaron a hablar del propósito de Dios en mi vida. Y eso se empieza a despertar en uno, en los sueños, las ilusiones de cada hijo de Dios, es ver cosas grandes en el Señor. Y el pueblo de Israel automáticamente, desde cuando salió de Egipto, ellos nunca habían peleado, nunca sabían que eran batallas, tan solamente sí sabían de un Dios que les había dado una promesa y una tierra prometida. Ellos nunca habían peleado. Además, ellos lo único que sabían era trabajar y trabajar para alguien que ni siquiera les proveía dinero, solo alimento. Ellos no sabían que era una batalla, ni siquiera sabían que era una espada. Pero aún dice que sus propios enemigos sabían que tenían un potencial de guerreros dentro, porque su tamaño, su cuerpo, el número de ellos iba creciendo. Pero la Biblia señala de tal manera que Dios nunca les dijo: ustedes son guerreros, sino que Dios vino y dijo: eso es lo bonito, que cuando Dios te saca, cuando Dios te levantó, Dios dijo: no, yo voy a ir adelante de ellos. La Biblia dice que el ángel de Jehová iba adelante del pueblo de Israel, de tal manera que
mientras ellos iban a la tierra prometida, se empezaron a activar batallas, de tal manera que el pueblo de Israel empezó a darse cuenta que tenían no solamente una tierra prometida, sino que adelante habían amorreos, jebuseos, filisteos, de todos los feos, y ahora tenían que pelear. Automáticamente igualito nos pasa a nosotros cuando venimos al Señor. Nos damos cuenta que esto es de batalla, esto hay que guerrear, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer palabras, y se empieza a despertar en ti y en mí algo que ya no nos va a incomodar. Si antes no ayunábamos cuando no éramos cristianos, ahora tenemos que ayunar. Y si antes no leíamos la Biblia, automáticamente se empieza a despertar y dice, no, yo necesito palabra, y automáticamente tú te empiezas a transfigurar en un guerrero de Dios. Sea mujer o sea hombre, la Biblia dice que Dios dijo, bueno, de tal manera que Dios venía y levantaba y dijo, el pueblo de Israel esperaba de que Dios los defendiera. Y eso es lo bonito, muchas veces saber que Dios está con nosotros, y sabemos que Jehová de los ejércitos no ha perdido una batalla, pero surgía algo, que a veces el pueblo le fallaba a Dios, y Dios tenía que levantar a alguien que defendiera al pueblo. Dios siempre nunca va a dejar a un pueblo caído. Dios siempre viene y va a querer levantar al hombre, no importa dónde esté, porque Dios tenía una promesa de que siempre estaría con ellos. Amén. Ahora surge algo, Dios empezó a levantar jueces sobre Israel. Dios buscaba la manera, muchas veces el Espíritu de Dios caía sobre aquellos jueces y se levantaban con una unción, que tenían el poder, que tan solo dice la Biblia, usted sabe, el más conocido, Sansón, que se levantaba con una unción de parte de Dios, que el pueblo decía, Dios está con nosotros, cuando Dios levantaba a un juez. Y no se quedaban las mujeres atrás, que Dios levantó a Débora también como una jueza de Israel. O sea que Dios no tanto a la mujer como el hombre. Dios lo que anda buscando, alguien que le crea, alguien que quiera defender a su pueblo, alguien que se determine a luchar por una nación. Amén. Pero surgía algo, que el pueblo decía, bueno, qué lindo es que muchas veces vienen nuestros enemigos y tenemos que pelear. De tal manera que los jueces iban cambiando. Y vino Dios, dijo, no, vamos a hacer algo. Dios levanta a un profeta. Y ustedes saben que ahora, después de los jueces, levanta un profeta muy conocido llamado Samuel. Ahora Samuel estaba a cargo en ese tiempo. Samuel fue el que ungió a Saúl y el que ungió a David. Dios levanta a ese profeta, un profeta muy conocido, que un gran propósito de Dios, y este profeta ahora Dios le habla. La Biblia dice que en ese tiempo que levanta a Samuel eran los filisteos que se levantaban contra el pueblo de Israel. Estos filisteos eran el mismo del que usted sabe, muy conocido, de Goliat, el contra el que peleó David. De tal manera que estos filisteos llegaban al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel quería, que siempre ellos miraban de que necesitaban más que nunca, porque nadie quiere estar en derrota. Ellos querían estar en victoria, ellos querían estar seguros. Pero la Biblia dice que de tal manera que los filisteos, Dios les dijo, dice la Biblia en el capítulo 13, un capítulo después, de que de tal manera que hubo una guerra entre los filisteos y el pueblo de Israel, y Samuel se tiró de rodillas y empezó a orar y a pedir misericordia, que dice que Dios empezó a tronar, a hacer relámpagos, y el pueblo salió en victoria. Y el pueblo empezó a ver a Samuel, está bien, y estaban contentos con Samuel por un momento. Porque déjame decirte que muchas veces creemos que Dios trabaja de una manera. Dios, para hacer milagros, Dios lo único que necesita es que no solamente que le creamos, sino que seamos obedientes. A veces cuando yo veo al pueblo de Israel al frente de Jericó, la Biblia dice que el pueblo de Israel acampaba al frente de Jericó. La ciudad estaba bien sitiada, de tal manera que Dios le decía, mandaba una información a Josué a través de su Espíritu Santo, y le decía, Josué, ¿sabe qué? Dile a los sacerdotes, dile a la gente que empiecen a adorar, que empiecen a danzar sobre aquel lugar. Hay momentos que Dios nos quiere sacar de victoria, que no es tanto lo que sepamos de Biblia, no es tanto la teología, no es tanto el instituto, sino la obediencia que tengamos de su palabra. Es la obediencia de lo que Dios te está hablando para obtener tu milagro. Y de tal manera que empezaron, muchas veces yo medito en eso.
A veces tenemos tanta batalla, a veces tenemos tantas dificultades, que Dios dice solamente adora. No es tanto que tú sepas tanta Biblia. El himno no me importa cuántas veces tú hayas ayunado, no me importa cuánto hayas orado por tu problema. Lo que me interesa es que me des una adoración. Eso es lo único que necesito. Y dice la Biblia que de tal manera, usted sabe la historia, de que solamente pasaron, tocaron, hicieron bocina y aquellos muros cayeron, y qué bonita la historia hasta ahí. Y podemos ver a un Dios de tal manera que solamente la gente se queda observando cómo Dios nos libra de batalla. Veo a un Moisés en Éxodo capítulo 17, que el pueblo de Israel está peleando contra Amalek, de tal manera que Moisés se va para un collado y está parado allá con una vara, de tal manera que mientras el pueblo está guerreando, Moisés está en aquel lugar. La Biblia dice que ya anochecía y mientras Moisés bajaba las manos, el pueblo iba en derrota, pero cuando Moisés la levantaba, dice que el pueblo iba en victoria. De repente aparece Ur y Aarón al lado de Moisés. Y lo que me impresiona es que yo digo, ¿por qué Dios no mandó un ángel? ¿Por qué Dios no empezó a hacer truenos como siempre lo hacía? ¿Por qué Dios no hizo como Jericó, que tan solo tocara, sino que el pueblo estaba guerreando? Porque hay momentos que Dios permite que pasemos momentos difíciles, porque ahí estaba Moisés, pero en un momento dice que hasta una piedra le pusieron para que se sentara, y ahí estaba Ur, ahí estaba Aarón deteniendo las manos de Moisés, y dice que en esa tarde Dios le dio la victoria. Hay momentos en nuestra vida que actitudes van a causar grandes propósitos de Dios en nuestra vida. Amén. Y de tal manera que yo meditaba en esto, y nosotros vamos a orar en el local. Nosotros vamos a orar, vamos a declarar victoria sobre el ministerio, sobre nuestra familia. Y yo meditaba y decía, cuántas veces alguno de nosotros no ha estado caído así, como momentos que nos sentimos frustrados, pero alguien ha llegado a levantar las manos. Yo no sé, pero yo he sentido que muchas personas menos esperadas han llegado y que han levantado la mano. Amén. Pero como el tiempo avanza, voy a ir hablando rápido. De tal manera que así podemos señalar muchos milagros que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero ahora sucede algo. El pueblo dice, no, los demás que pelean contra nosotros tienen rey. Los demás que están nuestros vecinos tienen rey. Nosotros lo que necesitamos es que un rey. Y hablaron con Samuel, tú ya estás viejo, Samuel. Nosotros lo que necesitamos es un rey. Nosotros lo que necesitamos es alguien que esté con nosotros. Y vino Samuel, fue a hablar con Jehová. ¿Sabes qué? El pueblo ha pedido rey. Y Dios le dijo, no te preocupes, no te han desechado a ti, sino a mí. Pero algo sí les dijo, diles que ahora todo lo que ganen, todo lo que tengan será para él. ¿Saben qué? Ahora había un rey que tendría que ser dirigido por Dios. Ahora este rey tendría que recibir. Antes Dios hablaba a un profeta y un profeta hablaba al pueblo. Ahora Dios tenía que hablar al profeta, luego al rey y luego al pueblo. Ahora habían tres personas intermedias. Ahora, vuelvo y repito, Dios hablaba al profeta, el profeta le llevaba la información al rey y luego el rey hablaba al pueblo si iban a batalla. Antes no, el profeta, Dios le hablaba al profeta y iban a guerra. O sea que había una conexión más cerca. Pero ahora ya tienen un rey. La Biblia dice, del que acabamos de estudiar, Saúl. Del que acabamos de leer, acá la Biblia nos señala que ya el pueblo tenía a Saúl como rey. Y el pueblo estaba motivado, y Saúl con su cuerpo dijo, vamos a batalla, vamos a ir a terminar los filisteos. Saúl dijo ahora, dice la Biblia, cuando yo leí eso me impresionó, que Saúl recibió el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vino sobre Saúl cuando el profeta Samuel lo ungió. O sea, Saúl dijo, ya tengo la unción, ahora vamos contra nuestros enemigos. Porque muchas veces decimos, ahora tengo la unción, ahora me levanto, ahora tengo la unción, ahora voy. Y de tal manera que dice que Saúl se levantó contra los filisteos. Pero algo surge. Saúl era rey. Saúl ahora está recibiendo una palabra de parte de Dios, pero le dijo Dios, está bueno, vas a ir contra los filisteos. Algo sí te digo,
van a presentar una ofrenda antes de ir a batalla. Había una orden en Deuteronomio capítulo 20, había leyes acerca de la guerra. Nadie podía ir a la guerra si no consultaba a Dios primero. Amén. Nadie podía ir si primero no pronunciaban que Jehová de los ejércitos era el que estaba con ellos. Amén. O sea, nadie puede ir a guerra si no cree que Dios está con él. Porque muchas veces nos vamos a batallas y no sabemos que Dios está con nosotros. Sale mejor quedarnos tranquilos. Pero cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahora, ¿qué pasó? Comienza la batalla. Y a mí me impactaba esta historia y ya voy entrando al mensaje, ahorita voy a entrar. La Biblia dice de que ahora empieza una guerra y contra los filisteos, pero surge algo. Los filisteos dicen que se levantaron más de 30,000 hombres con su caballería. Dice que la multitud era como la arena del mar, de tal manera que Saúl solamente llevaba 600 hombres y empezó a contar y dijo: 600 hombres andan conmigo, ¿qué voy a hacer? Saúl había empezado una batalla sin la presencia de Dios. Saúl estaba peleando con sus enemigos sin la mera respuesta de Dios. Saúl ya no tenía la presencia de Dios. Saúl estaba metido en un gran problema, porque hay momentos que empezamos a guerrear en nuestra vida, pero si la presencia de Dios no está con nosotros, estamos metidos en grandes problemas. Ahora, ¿qué surge? Dice que todo el pueblo de Israel empezó a correr. Unos se metieron en las cuevas, en las cavernas, buscaron la manera de esconderse, pero algo surge. De tal manera, la Biblia dice que este joven Jonathan se levantó y empezó a guerrear. Dice que con su paje de armas empezó y defendió al pueblo de Israel. Pero surge algo, que después de la victoria surge esto. Surge esto de lo que acabamos de leer, que lo voy a volver a leer. Pero los hombres de Israel fueron en apuros aquel día, ya la batalla en el verso 22. Asimismo todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos oían, también ellos los persiguieron aquella batalla. Pero la Biblia dice, asimismo, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan sea maldito. La Biblia dice que Saúl había hecho un juramento. Hay momentos en la batalla, no solamente cuando vamos a entrar a batalla debemos de saber lo que estamos haciendo, debemos de saber cómo de guerrear en estos tiempos. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, pero debemos de ser dirigidos en toda actitud que tomemos. Ya que estés peleando contra las acechanzas del enemigo, debemos ser dirigidos, porque en el momento, mira lo que Saúl comete. Dice la Biblia que le dice al pueblo: no vayan a probar el pan. La Biblia dice que el pueblo desvanecía, el pueblo desmayaba. Mientras pasaban por un bosque, corría la miel, pero había un juramento. Y había un juramento de tal manera que el pueblo no quería comer. Pero su hijo Jonatán dice que agarró de la miel y comió. Sus ojos fueron abiertos. Cuando yo leí esto dije: wow, hay momentos que nosotros estamos cruzando momentos difíciles. Pero hay momentos que allí está corriendo la miel de la bendición de Dios. Allí está corriendo la dirección de Dios. Cómo podemos poder contrarrestar aquello que se ha levantado contra nuestra vida. Pero no podemos verla porque desmayamos. Necesitamos más que nunca estar despiertos. Necesitamos más que nunca tener una mirada espiritual contra lo que estamos peleando. Tenemos que tener una mirada contra nuestros enemigos. La Biblia dice que sus ojos fueron abiertos. Entonces Jonatán dice que el ejército tomó fuerza y se fueron contra los filisteos. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto? Ahora voy a empezar a predicar. De tal manera que Dios administraba mi vida, porque dice que el momento Saúl se dio cuenta que había un juramento y llamó a su hijo Jonatán, a su propio hijo, y dijo: yo hice un juramento. Ahora, en el verso 45, dice que hicieron y echaron suerte, que quién había sido el que había quebrantado el juramento. Y resultó en Jonatán, su propio hijo. Su propio hijo. Ahora dice que Saúl dijo: pues ahora tendrá que morir. Saúl, la causa de no pedir la dirección a Dios, hasta dónde había llegado, ahora iba a terminar con la vida de su propio hijo. Ahora iba a terminar aquello que era herencia de Jehová. Ahora aquello que Dios le había dado lo iba a terminar por un momento que él no pidió dirección a Dios. Eso es lo que pasa muchas veces.
nosotros entramos en una guerra espiritual contra nuestras finanzas, contra nuestro matrimonio, que se acaba de levantar un espíritu de desunidad, se acaba de levantar un demonio contra enfermedad, y empezamos a guerrear diciendo: Señor, ¿cómo arreglo esto? Y muchas veces los que más terminan heridos en esas guerras espirituales son nuestras propias familias. Hay momentos que decimos: Señor, ¿cómo hago esto? Y empezamos y se cierra la puerta por acá, y yo voy a guerrear de esta manera, yo voy a hacer las cosas de esta manera, sin darnos cuenta que estamos hiriendo a otras personas. Amén. Pero que Dios abra nuestra vida y que Dios nos dé la dirección cada día, cómo poder obrar, cómo poder caminar, cómo poder pelear en estos tiempos. Amén. Más que nunca debemos de pelear en el espíritu, no en la carne. Sí es. Porque si peleamos en la carne vamos a tener dificultades y vamos a poder quizás hasta dañar a aquellos que no deberíamos de dañar. Yo traje algo y mientras meditaba decía en esto: señores, ¿qué debemos de hacer en el momento que nos enfrentamos a cualquier circunstancia? Yo no sé la batalla que estás pasando, pero déjame decirte que no importa la batalla que estés pasando, lo importante es que Dios esté contigo. Una de las cosas que a Dios le encanta, y lo que a Saúl le faltó algo que se llama humillación. Eso es lo que él no tenía. Yo decía: ¿qué puedo traer? A Dios le encanta que en todo tiempo nos humillemos. No importa lo que tú estés peleando, pero déjame decirte que cuando nos humillamos, Dios nos levanta. No, Dios te levanta y tus enemigos van a estar abajo. Y puedes ver a tus enemigos más pequeños que la mano poderosa de Jehová. Otra de las cosas que necesitamos más que nunca, aunque sí sabemos que Dios está con nosotros, necesitamos una dirección para pelear. Cuando somos dirigidos por Dios, déjame decirte que vas a poder dar cabal a la circunstancia que te está levantando, porque Dios te señalará que tus enemigos han huido delante de la presencia de Él. ¡Aleluya! Una de las cosas que más necesitamos también es la fe de creer que vencerás a tus enemigos. Amén. Una fe de creer que mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Sí es. Una fe de saber que Dios abrirá una puerta aún aunque no la estés mirando. Una fe de creer que ahora esa enfermedad hace más de 2000 años fue cancelada en la cruz del Calvario. Una fe para saber que tus hijos, ya el que se llevó la cautividad se la llevó Cristo, y que Dios dones a los hombres para decirle a todas las ataduras que tienen que romperse en el nombre de Jesús. Yes. Una de las cosas que siempre resulta, y quiero terminar con esto, que en cada batalla que hagas, en cada propósito, debes de saber algo, que la Biblia dice que el pueblo de Israel iba a batalla, pero algo sucedía, pastores, que después que venían de la guerra, la Biblia dice que traían un botín de toda la guerra. Siempre resultaba que cuando iban a la guerra había oro, había plata, pero la Biblia dice que se lo repartían entre todos. Amén. Algo que muchas veces nosotros peleamos por la finanza, pero cuando Dios nos bendice de gran manera, nos quedamos con todo. Porque cada batalla que tú tienes en tu vida, Dios lleva un propósito para levantarte en un nivel de fe. ¡Aleluya! Una enfermedad, déjame decirte que vas a terminar orando por los enfermos, porque Dios no deja que sus hijos enfermos, Dios hace milagros. Amén. Si estás peleando por una circunstancia de desunidad en tu familia, déjame decirte que vas a salir victorioso, pero Dios también te va a demandar que debes de llevar una palabra sobre aquellos que están pasando. Yes. Déjame decirte que si Dios te ha dado victoria de sacar tu familia de donde estaban hundidos, déjame decirte que ahora tienes una fe que Cristo puede restaurar al caído. Aleluya. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros nos quedamos con el botín de cada guerra, de cada victoria que Dios nos da. El pueblo de Israel siempre sabía repartir lo que Dios les daba. Yo decía a veces a los médicos cuánto hay que pagarles. Cuando vamos a un hospital, por un momento X circunstancia, llegamos y aquí hay grandes cuentas. Pero déjame decirte que muchas veces Dios dice: ya te sané, y sucede milagro. Y a veces cuando Dios nos pide algo lo pensamos. Pero déjame decirte que este año Dios va a abrir puertas. Este año tus enemigos huirán, pero algo sí Dios va a acreditar, que nos acordemos siempre de que la guerra no es de nosotros sino de Él, pero también que la victoria debe de ser de Él, que toda alabanza debe ser de Él. Yes. No sé por lo que estás peleando, Aleluya. pero siempre trayendo conciencia de que Dios está esperando que la victoria, que cuando obtengas eso siempre dé la honra y la gloria al que se la merece. Aleluya. Yo quiero dejar en tu corazón
Siempre esto, no importa las circunstancias que estés pasando, si Dios está contigo, no temas. Mayor es el que está contigo, no temas ni te intimide, porque Dios te dará victoria. Siempre y cuando creas, pero también que Dios te dice, ¿sabes qué? A veces le pedimos tantas cosas a Dios, pero en ningún momento al final, saliendo del túnel que hemos cruzado, salimos corriendo a celebrar una victoria, pero nunca regresamos. De tal manera que Jesús caminaba en aquel lugar. Habían 10 leprosos. La Biblia dice que los leprosos en ningún momento dijeron vamos a ver a Jesús. Jesús fue por los 10 leprosos. Es lo que me encanta de Jesús, que Jesús llega al problema. En ningún momento cuando tú aceptaste al Señor, Jesús llegó a tu vida. En ningún momento tú creíste, pero Jesús fue el que te encontró. Ahora, ¿qué pasa? La Biblia dice de que Jesús le dijo algo que me encanta: vayan y muéstrense al sacerdote. Jesús no les dice, bueno, yo les pido esto y esto. Vayan y ofrenden al sacerdote. Pero algo sucede. Se acaba de activar un milagro, pero se acaba de activar una ofrenda. Pero algo que no se pudo activar fue el agradecimiento. Eso se activa conforme al corazón del hombre. El agradecimiento se activa conforme a lo que Dios ha hecho en tu vida. El agradecimiento se activa conforme a lo que tú eres. ¡Aleluya! ¡Así es! Yo no miro a Jesús corriendo detrás de aquel leproso diciendo, yo hice el milagro. El leproso vino un samaritano. Vino este leproso y se postró ante los pies de Jesús. Pero la Biblia dice que aunque él había tenido su victoria, hace unos días le preguntaba a Dios, ¿dónde están los 9 señores? ¿Sabes dónde corrieron los 9? Ellos tenían que ir emocionados a mostrarse al sacerdote. Ellos estaban emocionados por llegar al templo y decir, estoy sano, inspecciónenme. Pero en ningún momento, muchas veces cuando Dios nos sacó de ahí donde estábamos, nos fuimos a meter en una religiosidad, pero nunca entramos al verdadero agradecimiento. Ay, santo muchas veces Dios. cuando Cristo nos sacó de allá, corrimos al templo, hicimos un show de religión, pero en ningún momento corrimos diciendo, a mí no me importa la religión, a mí no me importan los méritos religiosos, a mí lo que me importa es llegar a los pies de aquel que me sacó. ¡Aleluya! Ahora, yo no estoy esperando que nosotros corramos, es cierto, mientras cuando vengamos con un agradecimiento. La Biblia dice que aquellos 9 corrieron, pero el que se quedó escuchó una palabra final, y esto es lo que me gusta: que cada proceso en tu vida no te quede solo con la victoria. Espera, porque Dios va a pronunciar una palabra y le digo, no solamente recibió el milagro, sino que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Aleluya. Y eso es lo que me importa, eso es lo que importa, volver a escuchar la voz de Dios que te dice, tu fe te ha salvado de ese azote. Cada vez que Jesús hizo un milagro, siempre soltó esa palabra: aquellos que volvieron, tu fe te ha salvado. A veces nos quedamos con el milagro, pero Dios va a soltar una palabra a tu favor. Yes. Nos vamos a poner de pie. Y adiós. Y yo no sé la dificultad que estés pasando, yo no sé ni siquiera la prueba que estás pasando, yo no sé contra lo que se ha levantado contra tu familia, contra ti, pero déjame decirte que Jehová pelea por sus hijos. Amén, Jehová amén. pelea por su pueblo y ha prometido estar todos los días con nosotros, pero siempre y cuando tú veas que esa victoria siempre va a ser para Él. Yo no sé, tal vez estás pidiendo por tu familia, Oh, te adoramos. pero solamente quieres ver convertidos a tus hijos y no los veas convertidos y dices, ¿por qué, señores? Veo peleando, me veo ayunando, me veo orando, ¿por qué no vienen? Pero déjame decirte que tienen que venir siempre y cuando tú los veas en el altar tocando los instrumentos, siempre y cuando tu fe se aumente y los veas sirviendo a Barabasoa. ¡Aleluya! Siempre los veas con un propósito. Cada milagro surge cuando tú comprometes a Dios. Cada propósito compromete las finanzas con Dios, compromete tu propia vida con Dios, porque algo grande va a suceder en tu vida siempre y cuando nos comprometamos con aquel que hizo los cielos y la tierra. ¡Aleluya! Dios te ha traído para que comprometas tu milagro, para que comprometas si quieres pasar al altar a decirle al Señor, yo quiero comprometer mi milagro. Si quieres pasar al altar a decirle a Dios, señores, yo quiero no pelear
propia fuerza. Yo quiero tu presencia, Señor.